Buenas noches, bienvenidos sean todos y todas a este su programa, ni más ni menos. Arturo Méndez, un servidor de ustedes, les agradece su sintonía. Hoy, 30 de marzo del año 1923. Hoy se cumple el 179 aniversario de la batalla del 30 de marzo. La batalla del 30 de marzo es considerada la segunda batalla, o es la segunda batalla después de la restauración, de declararse la independencia nacional en febrero de 1844. Es la segunda porque fue posterior a la del 19 de marzo que se celebró en Asua. Esta batalla, los patriotas dominicanos derrotaron a las tropas haitianas comandadas por Luis Pierrot y fue una batalla muy desigual, pero el heroísmo espartano, sobre todo de quien comandó esta tropa, Fernando Valerio, acompañada por otros patriotas dominicanos, de un heroísmo espartano, hicieron que esta batalla fuera conmemorativa muchos, y será conmemorada muchos siglos después de realizada. Se atribuye a Fernando Valerio la gran proeza, pero naturalmente no hubiera sido posible sin personas tan importantes como Franco Vidó, Gaspar Polanco, José María López, Lorenzo Mieses, los hermanos Mieses, Lorenzo y Toribio Mieses, y una playa de hombres y mujeres que entregaron toda su vida, todo su tiempo, personas que la mayoría de las veces estos patriotas nuestros que nos legaron la independencia eran personas de clase media, de lo que era la clase media y alta de la época, que eran pequeños ateros, productores, comerciantes, distribuidores de mercaderías y eso, pero que no eran militares propiamente dicho, sino que eran hombres con un patriotismo y un heroicismo que rayaba en lo indescriptible. Pero bueno, honor a nuestros héroes. Y hoy, en esta ocasión, el presidente de la República, Luis Abinader, se trasladó a la ciudad de Santiago de los 30 Caballeros, cuna de sus padres, y desde allí inauguró yo no sé por qué hablan de inaugurar, porque pavimentaron unos kilómetros ahí de la circunvalación norte, y le hicieron algunos arreglos en unos pequeños arreglos, pero se habla de que la pavimentaron entera, y esto fue inaugurado por el presidente. Se habla de que inauguraría otras obras también. Esto nos lleva a pensar el tiempo que tenemos los mocanos esperando esa circunvalación, con los bombos y platillos, que no sería una circunvalación, sería la conexión desde el cruce de Chero, de Juan López con Estancia Nueva, para las personas que de esa zona se trasladarían a Santiago. Propiamente dicho, pudiera ser a Moca, esa parte baja de Moca. Y que ahora se está hablando de un invento que se cambiaría Yo tengo para decirle penosa y lamentablemente a los ciudadanos mocanos y de esta zona que nos ven, que no cuenten con eso por todo este tiempo. No cuenten con eso por todo este tiempo, porque la muestra de lo que se está hablando es de que no hay dinero para eso. Tuve accidentalmente
una conversación, y digo por accidente porque fui al Ministerio de Obras Públicas hace un par de semanas a depositar una solicitud, un requerimiento de pago de un cliente nuestro en nuestra condición de abogado por unos terrenos que le ocuparon. Y ellos pensaban como que era sobre terrenos de esta circunvalación. Y la verdad que la conversación que la persona, lo que me tiró sin saber, porque había una coincidencia de apellidos entre uno de las personas que va a ser usado sus terrenos aquí en la circunvalación, coincidía con nuestro cliente. Y la verdad que no esperen los dominicanos, los mocanos, esa obra, ni los habitantes de Salcedo, los que se trasladarán, los que usarán esa vía para trasladarse. No la esperen por este año, y si este año no la hacen, difícilmente el otro se hará. Es porque prácticamente se están destinando los recursos a los lugares de gran cantidad de votaciones, porque hay poco dinero para la inversión pública, y esto lo vamos a ver más adelante. De todas maneras, el presidente está en Santiago, dejó inaugurado, como decía, esta circunvalación. Hay otras actividades a las que iba a asistir con motivo del homenaje a estos héroes, y esperemos en qué parará la cosa, caballero. Nos vamos a nuestra primera pausa comercial. No le cambie, que en breve continuamos con muchísimo más del contenido, sobre todo de la acusación que presenta el Ministerio Público a los imputados en el caso Calamar. Pausamos. Gracias por mantener nuestra sintonía, ni más ni menos. Me preocupa un titular que publica la prensa nacional y que dieron una cobertura sobre todo a las declaraciones que dieron los magistrados, que no son magistrados, que son procuradores, cuando salían ayer de la suspendida solicitud de medida de coerción a los imputados del caso Calamar. Ministerio Público asegura que existen pruebas suficientes para dictar prisión preventiva contra implicados en caso Calamar. Así mismo lo expresaron, y así mismo lo titularon los periódicos. A la gente común y corriente, esto, bueno, lo que sucede es que la medida de coerción no es para presentar pruebas. Y voy a decir que si las pruebas que tienen es para conseguir 18 meses de prisión, la verdad que la acusación va a ser un fracaso. Y es penoso cómo este Ministerio Público, que conoce más que nadie, porque son gentes muy capaces de lo que es una medida de coerción, de lo que es una presentación para solicitar medidas de coerción. Y salir con esto, para que asegura existen pruebas suficientes para dictar prisión preventiva. El objetivo no debe ser la prisión preventiva, el objetivo de presentación de acusación. Las prisiones preventivas son excepcionales, independientemente de que aquí, hasta por un bolígrafo, a usted le solicita medida de coerción, por un lapicero, porque es lo único que sabe hacer este Ministerio Público. Ese de la capital, aquí en Moca, en Santiago, en Cotuí, en La Vega, en Cebico, en Tangamangapio, es increíble. Esta mañana me recordaba un PRMista, inclusive, una persona de cierta nombradía en Moca. Me dice, pero ven acá, John Gotti
John Gotti, jefe de la mafia, de la familia Gambino, vio un proceso en su casa y en la calle, y acusado de decenas de crímenes, de extorsión, de todo lo que puede hacer la mafia siciliana, esa mafia que terminó, y John Gotti terminó en un subterráneo condenado a miles de años de prisión. Sin embargo, todo el proceso lo vio en la calle. Pero aquí, este Ministerio Público ha hecho creer que si no le meten 18 meses de prisión preventiva, es una barbaridad de la justicia, y empieza a acusar la justicia. El Ministerio Público recalcó que han presentado pruebas suficientes para que cada uno de los implicados del caso Calamar, dice el Ministerio Público, se le dicten 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción, como fue solicitada ante el tribunal. Las pruebas son más que superabundantes, y en este caso, este es un caso que lo más lamentable es que pagaron más de 25.440 millones de pesos y se comprometieron del Estado Dominicano más de 30.000 millones. Ningún ciudadano dominicano podrá ser beneficiado de esto, dijo Melvin Romero, procurador fiscal adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción. Las declaraciones de Romero se producen luego de que varios abogados de la defensa, incluyendo el de Gonzalo Castillo, señalará que solicitarán libertad pura y simple de sus clientes para que entiendan que no existen las pruebas suficientes para dictarles prisión preventiva. Dicen los abogados porque el juicio no ha podido ser visto, porque la medida de coerción es de conocimiento privado, o sea, es público solo para las partes. Las partes son los acusados y su defensa técnica, el acusador, el Ministerio Público y el juez, que es el tercero imparcial que va a decidir. O sea que las partes son los imputados y el Ministerio Público, su defensa técnica. Los abogados no son parte del proceso, sino que asisten a los imputados. A las 8 de la noche de este martes, la jueza Kenia Romero, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, decidió recesar la audiencia del conocimiento de solicitud medida de coerción contra los 20 imputados y se continuará el viernes a las 9 de la mañana. Según la información, se conoció, porque solamente habló el Ministerio Público, quien presentó las acusaciones, y reitero, en algo inaudito, y los jueces le permiten, independientemente de que, según dicen, más de 40 veces, los jueces interrumpieron al Ministerio Público para que fuera breve, preciso y conciso, y hiciera un resumen de cada uno de los imputados, atribuyendo por qué le pide la prisión preventiva o por qué pide la medida de coerción en el caso que fuere. Pero el Ministerio Público se empeña en leer prácticamente el expediente completo para de esta manera airar situaciones que son propias de una etapa secreta de la investigación, pero ya son públicas porque el Ministerio Público lo primero que le entrega a la prensa, a una determinada prensa que tiene el Ministerio Público para airar estos casos. Es imposible que después de tanto tiempo y después de haber inclusive este Ministerio Público haber recibido las reprimendas de la propia Procuradora General de la República, que cambie su accionar. Ya no lo hará porque es costumbre, y cuando la costumbre se hace ley, ya es difícil de cambiar. Este es un proceso del que mucha gente presume que hubo serias
situaciones de mal manejo de fondos, pero no tanto perjudicando al Estado Dominicano, sino a particulares. Pero es un caso extraño también porque el principal orquestador, según dice la propia situación, no fue sometido en el proceso, que fue Ramón Emilio Jiménez, Mimilo, Fernando Crisóstomo y los demás implicados, que se dicen que están en la Romana, en un yate, celebrando que no están presos. Y es una situación un tanto rara, porque si ellos son testigos a cargo y admitieron que cometieron los hechos, ellos debieron haber sido involucrados en el proceso, en el expediente, porque tal y como existe en nuestro país la reducción de penas para aquellos que se declaren culpables y acepten responder o presentarse como testigo a cargo del Ministerio Público, deben ser incluidos en el expediente, porque aquí lo que existe es un criterio de oportunidad que se le da a aquellos que facilitan la investigación, no una delación premiada per se, sin pena ni gloria. Si usted admite que usted participó en estos hechos, usted debe estar en el expediente, entiendo yo. No sé cómo se manejará esto ahora, porque en los demás casos ha sido así. Fíjense que pagan y comparten aquellos que decidieron cooperar. En el caso Antipulpo, se declararon culpables y ya inclusive fueron sentenciados, condenados, uno a prisión suspendida, otros adentro, pero estaban incluidos en el expediente acusatorio. No sé cómo terminará este asunto, porque es algo extraño y dependerá cómo maneje la defensa de los imputados, este caso referente a los que serán testigos a cargo, que no están, después de tantos escándalos. Otra cosa que tiene este caso que a mí me llama mucho la atención es que se ha publicado en grandes primeras páginas de periódicos, en grandes voces, que un joven chofer de Mimilo retiró de una sucursal del Banco de Reserva 1.114 millones de pesos en 24 horas. Aquí no hay un banco que resista que le saquen en 24 horas 1.114 millones de pesos. Pero no solamente eso. Aquí no hay una sucursal que tenga los cajeros necesarios para contar 1.114 millones de pesos en 24 horas. No sé cómo dicen en 24 horas, porque el banco no trabaja 24 horas. El banco abre a las 8 de la mañana, cierra a las 5 o 6 de la tarde. Eso es. Mi pregunta es la siguiente. Metieron un camión tipo arenero de estos que lo pasan por un pesaje y lo pesaron, fue pesado que le entregaron el dinero, no lo contaron. ¿Cuál fue la responsabilidad de los cajeros al entregar este dinero sin contarse? Digo yo, atribuyéndome, porque mire, todo el que ha ido a un banco y ve cuando hay un mensajero o una persona con un gran depósito, y me refiero a un gran depósito tal vez de 2 o 3 millones de pesos, y duran horas, una hora, y usted cansado esperando que ese cajero termine con ese señor contándole un depósito de quizás 2 o 3 millones de pesos. Y usted hablando de 1.114 millones de pesos que le entregaron a un chofer. Al chofer que le entregue 1.100 y pico millones de pesos, hay que encontrarlo en la Bahama. Yo no sé cómo se presta. Mire, aunque sea verdad, una declaración como esa no deben darla, porque ese muchacho, yo no sé cómo va a ser cuando sea testigo en un contrainterrogatorio. Y yo no sé cómo el Ministerio Público va a justificar que retiraron
más de 1.000 millones de pesos de una sucursal de un banco. La verdad que hay cosas, porque este es un pueblo que le meten cualquier cosa, le dicen y lo creen cuando lo quieren creer la gente. Óigame, yo no digo que no sacaron mucho dinero o que no le entregaron mucho dinero a Gonzalo, a quien manejó la campaña o a quien fuera. Miles de millones de pesos, yo no lo dudo. Pero en un día, porque quieren ponerlo todo más grande, como un solo día, en un solo día 1.000 y pico de millones de pesos retiró un chofer de un banco. Oiga, un chofer que se aparece cuando... Usted sabe la vuelta que usted tiene que dar cuando usted le dan un cheque de 100.000 pesos para cambiarlo. Pero bueno, estas son de las cosas que se están manejando en este expediente. Usted dice, bueno, si fue cierto todo eso, ya sí es verdad que nos jodimos. Ya sí es verdad que nos jodimos, que un chofer retire más de 1.000 millones, porque aquí le hemos perdido el respeto. Pero si usted ve la imagen de ese chofer, usted dice, pero bueno, de ese un muchacho, un niño. Vamos a esperar en qué termina todo esto. Mañana deberá continuar la presentación. Los resultados de esto lo veremos, quizás, no sé, se harán mañana. Mañana terminarán la presentación de los cargos. Ahí vienen las réplicas de los abogados de la defensa, después la contrarréplica del Ministerio Público, después de nuevo los abogados de la defensa. O sea que esto vendrá terminando lunes, martes o quién sabe cuándo se tendrá la decisión en la Semana Santa venidera. Vamos a esperar. Por otro orden, se ha publicado que Joe Biden, y refiriéndose, el gobierno dominicano ha publicado que el presidente de Estados Unidos ofreció ayer una visión optimista sobre el estado de la democracia en el mundo. Esto fue en un encuentro que hubo respecto a democracias del hemisferio, declarando que los líderes están cambiando la marea para frenar el retroceso de las instituciones democráticas que dura ya varios años. Se refirió Biden a casos de luchas contra la corrupción. Esto fue en la inauguración de la segunda cumbre sobre la democracia. Biden destacó las esperanzadoras avances que del año pasado, a pesar de la guerra de Rusia con Ucrania y en las tensiones de Estados Unidos con China, por su influencia militar y económica en el Indo-Pacífico y más allá. El presidente citó signos de progreso en todo el mundo, desde el esfuerzo de Angola por crear un poder judicial independiente, la iniciativa de Croacia para impulsar la transparencia gubernamental y las medidas anticorrupción tomadas en la República Dominicana. Se dice Biden que más de 100 medidas han sido tomadas. Yo no sé quién le dio esa información a Biden, cuáles fueron esas 100 medidas, porque aquí lo único que se ha aprobado fue la ley esta de extinción de dominio, que se aprobó hace poco, el año pasado. Es la única ley que se ha aprobado. Pero bueno, hace tiempo que aquí se están tomando medidas tendentes a erradicar, sobre todo la impunidad, porque la corrupción es muy difícil. Señora, en China, que lo fusilan el mismo día que le hacen el juicio, no esperan como en Estados Unidos, que 15 años después de revisar 30 veces los casos, un declarado muerto lo ejecutan. En China lo declaran culpable en la mañana y en la tarde está fusilado. Eso no hay que mamá me dijo. Y hay corrupción, hay actos de corrupción. Lo que no debe haber es la aceptación por parte de los instrumentos que tiene el Estado para combatir la corrupción de la impunidad, o sea, romper con los casos de impunidad.
todos estamos contestes en que estos hechos, por ejemplo, estos que están siendo sometidos a la justicia, a nadie le cabe duda de que hubo mucha corrupción en el gobierno de Danilo Medina, y en los de Leonel Fernández, y en los de Hipólito Mejía, y por ahí María Cebá. Ha habido mucha corrupción toda la vida. Que muchos quieren que se sancione a todo el mundo y que se mida por igual a todo el mundo. Sí, es verdad, pero en algún momento hay que empezar. Y hay que empezar a sancionar la corrupción como forma de que la gente le tema y de que los recursos de que se apoderan algunos funcionarios que van al gobierno a depredarlo, eso es verdad, y al Estado a depredarlo, es que haya la esperanza de que ese dinero se invierta en cosas que necesita el pueblo dominicano. Por ejemplo, este es un pueblo que tiene una situación económica estable, independientemente de las limitaciones y de las carencias que tengamos. Por ejemplo, el presidente del CONEP, Celso Juan Marrancini, insiste en el llamado a los diferentes sectores para preservar lo que para él son los mayores activos de la República Dominicana, que es la paz social y la estabilidad política. Para el empresario, ambos activos son y han sido fundamentales para el crecimiento de la economía y un gran atractivo para inversionistas extranjeros. Todos estamos llamados a mantener esa paz social y la estabilidad política que ha tenido el país en los últimos 60 años, con sus altibajos. Realmente los procesos judiciales deben llevarse apelando al debido proceso. Hay el derecho a la protesta sin represión, pero todos estamos llamados a poner por delante nuestro país. Esa paz social y esa estabilidad política debemos mantenerla, sostuvo Celso Juan Marrancini, y es una realidad. Pero para que haya paz social, ni puede haber abuso de poder, ni puede haber cometimiento de actos que entorpezcan maquillados de protestas y de derecho a la protesta. El derecho a la protesta es una cosa y la alteración del orden público es otra. Naturalmente, los méritos que tiene nuestra sociedad, independientemente de las barbaridades y muy a pesar de esa clase empresarial atropellante, oprobiosa, que tiene márgenes de beneficios inauditos en una sociedad que se precie de tal, y muy a pesar de las barbaridades de nuestros gobiernos, del uso indiscriminado de los recursos en beneficio de particulares, de la entrega por parte de ese mismo gobierno a sectores pudientes de todas las facilidades del mundo para que exploten sus riquezas y las riquezas del pueblo dominicano. Esa gran cantidad de secciones en secciones fiscales que existe en nuestro país es una burla a los grandes impuestos que tiene este mismo país, los pobres, cada vez que usted compra una camisa, cada vez que usted hace una llamada telefónica, cada vez que usted paga hasta el servicio de la luz. Sin embargo, los grandes poderes, los grandes capitales, le tienen exento de impuestos prácticamente todo. Y eso no dice bien de un país que se precia en mantener estabilidad social y política. Esas son barbaridades. Hay un encuentro que tuvo, por ejemplo, ejecutivos del Citibank con el Banco Central. Y el Citibank en nuestro país está como un banco de inversiones, fue un banco comercial que inclusive quien les habla laboró en el primer trabajo, siendo nosotros estudiantes de contabilidad de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, trabajamos en el Citibank. Y el Banco Central de la República Dominicana tuvieron un encuentro. En ese encuentro el Citibank comunicó
al Banco de Reserva, o a los ejecutivos del Banco de Reserva de la República Dominicana, el gran interés que tienen inversionistas internacionales por los bonos que emite y coloca el país en los mercados de capitales. La manifestación fue hecha durante el encuentro del gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Valdés Albizu, con ejecutivos internacionales del Citibank. En ese encuentro, los ejecutivos del Banco Estadounidense de Inversiones solicitaron al gobernador un análisis sobre el comportamiento de la economía dominicana, sus perspectivas, así como su impresión sobre los recientes escenarios producidos a raíz de las quiebras de entidades financieras, de intermediación financiera de los Estados Unidos y de Europa. Y los ejecutivos señalaron además el creciente interés por parte de inversionistas internacionales por las emisiones de bonos en la República Dominicana y el notable éxito de las subastas realizadas. A su vez, el gobernador del Banco Central indicó que la fortaleza queda patente en la cifra final de inversiones extranjeras directas recibidas en la República Dominicana en el 2022, que recibió 4.010 millones de dólares. Miren, para que el crecimiento de la República Dominicana se mantenga positivo, que no haya un decrecimiento, el país debe recibir un mínimo de 3.000 millones de dólares en inversiones anuales. Entre 3.000, 3.200, 3.500 millones debe recibir. Y el año pasado, 2022, el país recibió más de 4.000 millones, 4.010 millones, dice el gerente del Banco Central, el gobernador del Banco Central. Nuestra economía crece por la inversión que recibe. No es como, por ejemplo, las economías del primer mundo, que crecen por la producción. O sea, crecen por todo lo que produce. Por ejemplo, Estados Unidos es una economía fuerte, latente. El valor de la moneda, del dólar, se fundamenta en lo que produce la economía norteamericana, tanto a nivel de bienes y servicios de consumo como de bienes como de servicios. Es la economía más productiva del mundo. La República Dominicana y los países como el nuestro crecen por la inversión que en ella se hace, porque nosotros no tenemos una gran industria transformadora de materia prima, que debiéramos pensar en eso, porque otras naciones más pequeñas, con menos potencial, han logrado hacerla, como Taiwán, Corea, y otras naciones que a ojos de buen cubero se me van, que han logrado reverdecer en función de la transformación de todo lo que son capaces de producir. Pasa que nosotros nos negamos a producir. Nosotros lo que queremos es cogerlo suave, recibiendo turistas que nos aportan divisas, recibiendo las divisas de los dominicanos de la diáspora, de los que nos los envían, y naturalmente de la inversión que recibimos, y de ahí la estabilidad que logramos mantener, sobre todo desde el punto de vista cambiario. Dice Valdés Albizu que la mejora en la entrada de divisas ha contribuido a la estabilidad cambiaria, tal como lo señalaba, de tal manera que al cierre de 2022 la moneda nacional logró una apreciación de un 2,0%. Esto permitió acumulación de reservas por un valor de 14.440 millones de dólares en el Banco Central. Y esto, sin lugar a dudas, que nos ayuda mucho. No necesariamente contribuye a la mejoría de la calidad de vida, porque esto será posible cuando esa riqueza que producimos logre su desborde en calidad de vida para los dominicanos, con muchos mayores y mejores empleos, con muchas mayores oportunidades de estudiar y trabajar, pero sobre todo de obtener salud y beneficios marginales, que son los que llevan
a los seres humanos en una sociedad a tener calidad de vida. Nos vamos a nuestra segunda y última pausa de la tarde, de la noche, y cuando retornemos continuamos con muchísimo más del contenido de su programa, Ni Más Ni Menos. No le cambie. Gracias por mantener nuestra sintonía, ni más ni menos. Miren, el tiempo que nos queda es corto. Debía hacer un comentario respecto a todos los controles que debemos tener en nuestro país sobre los gastos. Por ejemplo, se está produciendo un déficit en el país de más de 20 mil millones de pesos mensual. Esto acrecienta el déficit en nuestra economía grandemente. Hay muchos controles que se deben disminuir esa nómina, señores. De 2020 para acá hay más de 50, se han engrosado la nómina de más de 50,000 empleos caros. El gobierno está gastando más de 6,000 millones de dólares en publicidad, algo que se le criticó mucho al PLD. Y todo esto deja como resultado que para fines de la inversión, y es lo que hablaba cuando empezamos, que no contemos con que aquí habrá circunvalación, porque no hay dinero para inversión, lo que se llaman gastos de capital en economía. Y nos queda muy poco. Y este es un año de campaña, y el que viene ni se diga, no sabemos en qué parará la cosa, caballero. Pero bueno, una noticia agradable para los dominicanos es que hoy empieza prácticamente las Grandes Ligas, y abren en Grandes Ligas 3 importantes pitchers dominicanos. Pichan hoy quien fuera el Cy Young de Miami, Sandy Alcántara, Framber Valdez, quien fue todo un éxito el año pasado por Houston, hoy salta a ser el principal pitcher de Houston, y Luis Castillo abre en Seattle. Estos juegos, son los tres mejores lanzadores dominicanos prácticamente en la actualidad. Tendrán, Sandy Alcántara se enfrentará a las 4:10 de la tarde a Mark Scherzer de los Mets de Nueva York. Esto será en la ciudad de Miami. Framber Valdez abrirá frente a los Medias Blancas de Chicago a las 7 de la noche, y Luis Castillo a las 10:10 enfrentará a los Guardianes, antiguo equipo de los mellizos de los Indios de Cleveland. Recordemos que las Grandes Ligas tienen algunas nuevas reglas para mantenerse, para hacer el juego más rápido y más interesante, para que los fanáticos no lo vean tan monótono. Miren, pero hay un sol muy fuerte que se está produciendo. Yo quiero dejarle con este mensaje de una importante dermatóloga mocana que nos da sobre cómo debemos manejarnos para ahora y sobre todo para la semana próxima, que es Semana Santa, y tendemos ya desde este fin de semana a solearnos quizás más de la cuenta. Con este mensaje les dejamos. Cuídense mucho, esperemos el desenvolvimiento de los acontecimientos, no nos volvamos locos, que el país seguirá adelante, y manténganse ahí para que continúen informándose con Dalia Grullón sin rodeos. Buenas noches y hasta mañana. Hola, soy la doctora Romilda Guzmán, médico dermatólogo del Instituto de Especialidades Médicas de Moca, y estoy aquí para recordarte: no te pases con el sol, prevención temprana. Esta es una campaña llevada por la Sociedad Dominicana de Dermatología para que eduquemos a los más jóvenes, a los niños, de que el sol nos da muchos beneficios, pero asimismo nos provoca muchos daños en la piel, desde una simple quemadura de piel hasta un cáncer de piel. Por eso,
Te recomendamos que uses protector solar cada 2 o 3 horas, que uses sombrero, gorra, gafas o ropa que te cubran lo más posible la piel. Recuerda, no te pases con el sol. Tu piel es asunto nuestro.